Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre, gracias por el favor de seguirnos a través de Teleimpacto, canal 22 y 52. Recuerdo que hoy es lunes y estamos a 13 de mayo del año 2019. Buenos días, Otoniel, ¿cómo estás? Buenos días, Lindsay. Bueno, Varios lunes sin vernos. sí, por distintas razones, Sí, sí. pero aquí estamos con los que siguen este espacio, que según nos comentan, uno hace más o menos la receptividad en la calle es importante, la gente sigue el programa. ¿Y qué tipo de Y gente? Porque también eso es, que sí, cuántas personas que nos hacen el honor de seguirnos, que son gentes, entes pensantes, como así. dicen. Y tratamos de venir aquí a comentar, y más que comentar, a analizar la actualidad de cómo se inicia la semana, y esta semana luce ser decisiva en el ámbito político, que es lo que está ahora mismo acaparando la opinión pública nacional y el interés colectivo. Claro. Mira, hoy lunes el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana tiene reunión, como Así siempre, a las es. 7 de la noche en la casa presidencial de esta organización política. Hay muchas expectativas respecto a esta reunión del día de hoy. Algunos especulan qué va a pasar dentro de esa organización política, cuáles serán los temas que se van a plantear. Hubo un rumor muy fuerte de que Ventura Camejo pues estaría planteando al comité político el que se incluya a Danilo Medina como candidato de esa organización política aspirante a la presidencia, pese a que la Constitución de la República prohíbe al presidente de turno reelegirse o aspirar a ese cargo de presidente o vicepresidente, y así mismo lo establece la Constitución de manera expresa. Pero hay muchos temas que el comité político debe de discutir, porque tú sabes, Otoniel, que en esta ocasión los partidos políticos, para organizarse, para elegir sus candidatos a representar su organización política, tienen fechas fatales. Sí. Tienen fechas muy específicas, incluso para celebrar sus primarias internas. Y además de esto, de las fechas previstas en las nuevas leyes que han sido adoptadas, aprobadas, la ley de partidos y la ley sobre el régimen electoral, tiene la particularidad de que los órganos judiciales en materia electoral y el Tribunal Constitucional han estado poniendo en cintura a los partidos. Sí. Han estado adoptando medidas, decisiones judiciales que obligan a los partidos a someterse a la legalidad. Y eso hay que recordárselo a algunos integrantes del comité político, como el que tú muy bien señalas, porque hay que recordar al país que Ventura Camejo, miembro del comité político del PLD, en el año 2015, o ya desde 2014, fue quien a través de una carta presentó la necesidad de reformar la Constitución para que Danilo Medina continuara como candidato presidencial en el siguiente periodo, o sea, 2016-2020, que es el que está actualmente agotando, y que luego concluyó esto con todo aquel episodio que conocemos y que fue decidida posteriormente el 19 de abril del año 2015, aquella reunión famosa de triste recordación en Juan Dolio. El fatídico Entonces, 19 el mismo de abril. Ventura Camejo. El mismito que viste y calza. Así es. El mismo que viste y calza. Pero el PLD, eso que tú señales es muy importante, Otoniel, porque justamente la ley de partidos viene a trazar normas muy específicas. El Tribunal Constitucional, que se pronunció la semana pasada y les dijo, no, sí, pero miren, en esta ley hay algo que agrede la Constitución de la República. Y eso, por lo tanto, no va, porque nuestra parte como tribunal es proteger la Constitución, salvaguardar esa Constitución, y nosotros como guardianes de la misma entendemos que este párrafo de este artículo, de esta ley, es inconstitucional. De manera especial, de manera particular, el párrafo tercero del artículo 45 de la ley 3318 sobre partidos, movimientos y organizaciones políticas fue declarado no conforme con la Constitución, en consonancia con lo que se había venido diciendo. Sí. Básicamente quiero resaltar, porque fue la figura más trascendente,
que llevó la voz cantante en esto, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana y es presidente de la República, el doctor Leonel Fernández. Sí. Siempre dijo que el legislador no podía concentrar en manos de una cúpula, como en efecto luego se hizo, la decisión sobre la modalidad y método para escoger los candidatos de los partidos políticos, incluido el candidato presidencial. No se le hizo caso, no se le escuchó, se impuso una mayoría mecánica que ha sido construida en base a la fuerza del poder y luego entonces, por iniciativas incluso de otros sectores, pero con el mismo argumento, el Tribunal Constitucional atendió los reclamos de que esta disposición legal contraviene o contravenía disposiciones constitucionales y ha sido desterrado del ordenamiento jurídico nacional. Ahora el Partido de la Liberación Dominicana tendrá que abocarse a decidir conforme a sus estatutos vigentes, que es lo que el Tribunal Constitucional le ha dicho. Debe hacerlo conforme al estatuto que los rige y como el PLD no ha modificado, no ha reformado los estatutos que les rigen, pues en su artículo 43 de manera específica consagra que las primarias para escoger los candidatos de esa organización política deberán hacerse con el padrón interno. Esto puede modificarse, por supuesto, pero para ello tiene que ser convocado el Congreso del PLD. O sea que vamos a aguardar la reunión del comité político de hoy para ver qué decisión se toma al respecto o si se adoptará alguna iniciativa en este sentido. Y veremos qué pasa, ¿verdad? Porque hay muchas especulaciones respecto a esta reunión de hoy. Vuelvo a reiterar un artículo directo al presidente Medina que escribe hoy el doctor Almeida, cuando le dice, presidente Medina, en eso podríamos ponernos de acuerdo, algo así. Permíteme buscar cómo lo titula el doctor Almeida en el periódico Vanguardia del Pueblo. Presidente, en eso podríamos estar de acuerdo. Así mismo él lo titula. Ya. Y él ahí se refiere justamente a la ley de partidos, a la sentencia del Tribunal Constitucional, a lo que establece su organización política y en qué cosas se pueden poner de acuerdo y en qué cosas no es negociable, pero sobre todo aquí el planteamiento que el doctor Almeida hace tiene que ver con ese deseo, ¿no?, de que sí se pueden poner de acuerdo con nivel, con altura, bajo el marco de la discusión, de la coherencia de cada, por su parte, mantener también, pero sobre todo tratando de mantener la unidad de esa organización política que es fundamental para ellos, sí, tanto para un lado como para otro. Hay mucha gente que analiza tantas cosas, Otoniel. Lo primero es que ya es mayo. Y mayo avanzando a la mitad prácticamente. Sí, en esta semana se parte mayo a la mitad. Y eso quiere decir que el PLD tiene ya que ponerse de acuerdo. Hay fechas fatales, pero sobre todo el tiempo que es implacable, que sigue corriendo, no importa que tú te detengas, el tiempo sigue adelante. Por lo tanto, la coherencia en la política es fundamental. Yo no creo que muchas de las cosas que se andan diciendo por ahí, primero se puedan dar, porque vuelvo a reiterar que ya el presidente de la República, Danilo Medina, a pesar de que por ahí hay unos ingenieros constitucionalistas, ahí hay unos ahora hay comerciantes constitucionalistas, sí, que andan y entienden que la Constitución, como es un pedazo de papel, y eso se puede tocar en el momento que al poder le da la gana, eso se puede modificar en 24 horas, 48 horas, como dijo uno de ellos en aquella ocasión. Y parece ser que esa es la visión, la concesión que tiene ese funcionario sobre la Constitución de la República. Y la semana pasada también fue una semana de mucho movimiento dentro del Congreso, especulaciones de que si ya iban comprando, de que cuánta gente le han ofrecido, que la oferta va subiendo, que ya no son 30 sino 40 y 50, que depende, que va entre los 600,000 y el $1,000,000, porque ya se habla hasta de dólares y no de pesos. Todas esas cosas, independientemente de que haya algo de cierto en ello,
incluso hubo hasta conversaciones telefónicas que se grabaron. Independientemente de todo eso, hay que ver también cuál será la conclusión del presidente de la República, qué es lo que él entiende le conviene a él como político. Y más allá de la conveniencia personal del presidente Danilo Medina, entendemos que el presidente Medina pensará en algún momento también en su futuro dentro de la política y dentro de su organización política también. O sea, hay algunas especulaciones que andan por ahí diciendo que incluso el presidente Medina se podría poner de acuerdo con los empresarios más poderosos de este país. Estoy hablando de la cúpula empresarial, con el propósito de ellos llevar un candidato X. Pero todo eso son nada más que especulaciones. Al final, la casa de Danilo Medina se llama PLD. Esa es la casa de él. Y la casa es donde habita. Y la casa es de donde todos, proviene. y la casa de todos es la República Dominicana, que es la que hay que preservar. Claro. Su estabilidad hay que garantizarla, hay que asegurarla, y en esto tiene una responsabilidad muy importante el presidente de la República, que juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República. Por consiguiente, sobre él recae la mayor responsabilidad. E incluso, como tú muy bien señalas, en garantizar, como lo hizo el presidente Leonel Fernández en el año 2011, con miras a las elecciones del año 2012, garantizar la unidad del Partido de la Liberación Dominicana. Que aquí quiero señalarlo, porque tú lo decías, que el PLD debe abocarse a ponerse de acuerdo. Yo pienso que el primer acuerdo que el PLD debe enfocarse es en cumplir con la Constitución. Sí. O sea, reencontrarse con la legalidad, someterse al régimen legal que nos damos. Eso es lo primero. Decir, miren, aquí hay escarceos, hay intentos de gente, pero yo, Danilo Medina, presidente de la República, señalarlo en el comité político, me ciño, me acojo a mi juramento ante la Constitución, incluso con Dios como testigo, de respetar y hacer respetar el mandato de la Constitución. Porque hay quienes dicen, bueno, pero no se violentaría la Constitución por el hecho de que sea reformada, porque la Constitución ella misma establece el mecanismo de cómo puede ser modificada. Sí. Eso es verdad. Lo que ocurre es que, hay que decirlo, la Constitución indica ciertamente el mecanismo de cómo puede ser modificada. Pero ese mecanismo hay que hacerlo desde el punto de vista político, viendo las circunstancias actuales. Tiene el sector del PLD que promueve una reforma constitucional y sus aliados la suficiente fuerza congresional, digamos, en el Senado y en la Cámara de Diputados. En el Senado no hay discusión, pero en la Cámara de Diputados, ¿la fuerza suficiente para modificar la Constitución? No, no la tiene. Por tanto, de lo que se trata no es de una decisión política, sería de una decisión más bien de carácter, incluso aquí entraría el debate que ya ha sido puesto incluso sobre el tapete, de si el comité político al momento de encaminar, iniciar, autorizar que se inicie el proceso de reforma constitucional, estaría tomando una decisión política o de alguna manera se estaría autoinfringiendo o digamos incluyendo o estaría concurriendo en la comisión de un delito aquellos miembros del comité político que aprueben esto, porque se sabe que para alcanzar una reforma constitucional necesariamente habría que variar voluntades en el Congreso de la República, sobre todo en la Cámara de Diputados. ¿Y cómo lo van a hacer? ¿A través de qué mecanismo? Del soborno. Entonces estarían aprobando, los miembros del comité político que se sumen a esa iniciativa, estarían concurriendo en la comisión de un delito, porque incluso el Código Procesal Penal establece la obligación de los funcionarios a denunciar las acciones, los hechos, las acciones los hechos de acción pública que puedan tener conocimiento en el ejercicio de sus funciones en ocasión de él. Y no hay informaciones suficientes que dan cuenta de que se estaría en ese propósito. Pues entonces, lejos de sumarse a ello, lo que deberían es los miembros del comité político, que son funcionarios públicos sobre todo, comenzando por el propio presidente de la República, es encaminar acciones para investigar estos hechos, lejos de sumarse a ellos.
porque lo que se anda diciendo y lo que se está diciendo, incluso ya tú lo has señalado, con audios. Sí. Hay un audio ahí que ha circulado profusamente, donde un funcionario del gobierno estaría presuntamente intentando entregar sumas a un diputado. Eso es muy grave, eso debe ser investigado. Entonces el comité político, lejos de sumarse a eso, o los miembros del comité político que podrían eventualmente sumarse a esto, lo que deben es reclamar, exigir que esto sea investigado. Es lo que nosotros entendemos. Y yo pienso que es lo que le conviene a mucha gente ahí, porque hay que recordarle que el poder no es para toda la vida. Bueno, y si a eso tú le sumas que una parte importante del PLD no está de acuerdo con que se vaya a modificar la Constitución con el propósito de beneficiar al presidente de turno, porque eso lo ha dicho en reiteradas oportunidades el presidente de ese partido, el doctor Leonel Fernández. No solamente ahora, siendo el presidente de la República lo dijo. Así es. Para el año 2011, por ejemplo, cuando había un grupo de personas que estaban impulsando y solicitando al presidente Fernández a que se repostulara para el año 2012, que podía él continuar en el poder porque la Constitución no se lo prohibía, porque había un grupo que entendía que no. Él dijo, no, un tercer periodo para cualquier mandatario siempre toma riesgos o corre riesgos importantes. Primero, lacera la democracia. Un tercer periodo manda señales de cualquier cosa menos democracia, tiranía, gobiernos que se convierten ya en gobiernos tiranos. Aquí la figura del trujillismo, sobre todo con nombre y apellido, todavía permanece, todavía está muy latente en el corazón, en el sentir del pueblo dominicano, por lo difícil que fue esa época para varias de las generaciones, que de hecho quedan algunos vivos todavía, que padecieron esa dictadura. Entonces, ningún gobernante, no importa cómo se llame, no importa cuánto espíritu incluso tenga de demócrata, en países como estos, donde todavía la democracia está en construcción, está permanentemente también acechando, amenazando con lacerarse, con desaparecer momentáneamente, no se puede hablar de un tercer periodo consecutivo. Ya tenemos precedentes en toda la región y sabemos a qué conduce un tercer periodo consecutivo. Conduce a la dictadura, conduce a gobiernos represivos, conduce a todo aquello que se llama caos, desorden. Por otro lado, una inquietud tremenda de parte de la misma población, un desasosiego terrible. ¿Y por qué un mandatario tiene que proporcionarle todo esto a todo un pueblo? Por eso es que la mayoría de los dominicanos no están de acuerdo con la reelección, no están de acuerdo con que se le modifique la Constitución de la República. Además de que la Constitución no puede ser tocada cada vez que a un grupito se les peguen ganas. Pero más grave aún la denuncia esta que anda circulando por ahí, de que se andan comprando voluntades en el Congreso de la República. Si usted se pone a verlo de manera simple, usted no tiene que ser el gran matemático para saber que los votos no llegan, pero a ningún lado. El PLD como partido cuenta con 96 diputados. De esos 96, el 40% de esos 96 no está de acuerdo con la reelección. 42 diputados PLDistas no están de acuerdo. Y lo han dicho y han firmado un documento inclusive que ellos simple y llanamente no están de acuerdo con que se modifique la Constitución, porque incluso hubo un acuerdo dentro de su organización política para que eso no ocurriera una vez más. Entendiendo ellos, parece que ellos conocen bien a Danilo. Y el asunto es tan grave, Lindsay. Porque hay un acuerdo ahí de 15 puntos que alguien me dice, no, pero no le ponga importancia a esos acuerdos. Sí, hay que ponerle importancia también. Bueno, porque que esos acuerdos... Cumplir los acuerdos. Ellos lo firmaron y le convino en esa ocasión al presidente Medina y fueron unos acuerdos, iniciativas del propio gobierno, iniciativas del propio presidente de la República. Y él fue el primero que firmó esos acuerdos y fueron avalados por el Tribunal Superior Electoral. Me van a decir a mí que eso no tiene importancia. Claro que la tiene. Y tienen características esos acuerdos, o el acuerdo de 2015,
tiene características de que es una extensión del estatuto del partido. ¿Por qué? Porque fue refrendado no solo por el comité político, también por el comité central y por la asamblea de delegados de ese partido. Tiene carácter ya legal. Tiene que ser. Y luego fue, como tú dices, también ratificado por el Tribunal Superior Electoral. Pero volviendo al tema de la presunta compra de legisladores para reformar la Constitución, el hecho la situación se ha tornado tan peligrosa que incluso el principal dirigente de oposición, el señor Luis Abinader, se ha visto obligado a recurrir o a denunciar, conforme se ha publicado, ante agencias del gobierno de los Estados Unidos. Yo no saludo esto. Nosotros deberíamos ser capaces de resolver nuestras propias dificultades. Nuestras instituciones deberían tener la suficiente madurez para poder enfrentar eventuales hechos que caractericen infracciones penales, pero si las instituciones no se ponen a la altura de las circunstancias, la oposición política siempre ha tenido este camino. Sí. En países como el nuestro, con la debilidad institucional que se arraiga en el tiempo. Y esto ha llevado al señor Luis Abinader a visitar al Departamento de Estado de los Estados Unidos para poner allí, según se ha informado, poner al tanto de lo que está aconteciendo, con las presiones al Tribunal Superior Electoral, que eso fue a luz pública, digamos, fue un hecho de fuerza en la calle, porque hay que recordarlo aquí para que no se olvide. Oficiales superiores del Ejército Nacional despojaron en la vía pública al presidente del Tribunal Superior Electoral de la seguridad que le acompaña y lo hicieron ir solo en su vehículo conduciéndolo. Eso ocurrió aquí, en este país. Entonces, esas cosas... Y eso no es que se dice. No, eso ocurrió. Fue un hecho eso ocurrió. Que ocurrió y que todo el mundo lo vio, todo el mundo lo sabe. Y todos vimos aquellas amenazas con juicios políticos porque el Tribunal Superior Electoral o una parte mayoritaria de ese cuerpo, de ese órgano constitucional, decidió contrario a los intereses de un aliado del gobierno. Eso ocurrió. También hemos visto que se dice, de esto no tengo certeza, de que han habido presiones a la Junta Central Electoral. Lo que sí tengo certeza es porque está el testimonio de un miembro de del órgano de comicios, es de que el presidente de la Junta Central Electoral habría reclamado a uno de los integrantes de la Junta Central Electoral que no emitiera una posición disidente en torno a la decisión que tomó la Junta Central Electoral sobre el arrastre o no en las elecciones congresionales y municipales, en las elecciones congresuales. Dijo el doctor Saladín, que el presidente de la Junta Central Electoral le había exigido que no propusiera y que no diera en la reunión del Pleno un voto disidente en torno a este espinoso caso. Y luego él tuvo que hacerlo público porque se quiso alegar que él dijo una cosa públicamente y en privado hizo otra. Pues por supuesto entonces él se vio la necesidad de indicarlo. Y esto no le hace bien a la Junta Central Electoral, que ya de por sí, conforme a la más reciente encuesta de la Gallup, dice que la credibilidad sobre este organismo está en el suelo. Está en el suelo y no es para menos. Es una lástima que una Junta Central Electoral que en un momento determinado llegó a ser el órgano del Estado, de la composición del Estado, el órgano de mayor credibilidad ante la sociedad dominicana. ¿Tú puedes creer eso? Y en pocos tiempos se ha derrumbado. En poco tiempo, esa Junta Central Electoral se han revertido ahora las cosas. Y es una de las instituciones de la que goza de menos credibilidad ante la sociedad dominicana. Solamente se cambiaron allí los jueces y ya ese es el sabor que le está dejando a la población. Yo espero que esa Junta recapacite a tiempo, que todavía está a tiempo de hacerlo, de que esa Junta Central Electoral empiece a dar el ejemplo, porque hasta ahora el problema es que la Junta se ha visto muy complaciente al gobierno. El problema es que se ve como si fuese la Junta un empleado del gobierno, cuando no lo es, cuando de hecho es un órgano independiente del Poder Ejecutivo. Y no puede ser dependiente del Poder Ejecutivo por el rol que estos desempeñan justamente. Entonces, le han salido por ahí una serie de cosas ya personales
que si el presidente de la Junta, su hijo es embajador en Suiza, que si el otro también tiene contrato por aquí, que si la familia, que cuáles son los beneficios. Y yo pienso que los intereses personales no pueden, bajo ningún concepto, estar por encima del compromiso que asumió ese presidente de la Junta Central Electoral con esta sociedad dominicana. Y él está a tiempo de resarcir una serie de pasos que se han dado en esa Junta Central Electoral para mandarle la señal a este pueblo dominicano de que se puede contar con la Junta Central Electoral para los próximos comicios electorales, que son en febrero, de por Dios, Otoniel. Y muy complejos. En febrero se celebran las elecciones municipales. Se van a escoger los alcaldes, los regidores, etcétera. Entonces no podemos tener una junta que se vea tan voluble, tan dubitativa, tan complaciente al gobierno. No, tiene que mantener su imagen y su rol de equidistancia con cualquier partido político, sectores de poder, etcétera. Y no lo ha hecho, Lindsay, porque nosotros hay que recordarlo. En el año pasado, el presidente Leonel Fernández inició unas visitas puntuales que llamaban visitas solidarias. Y esto se convirtió en que la gente salía a la calle a saludarle, a seguirle, y se hacían mini marchas. Pues la Junta Central Electoral fue muy presta en disponer una resolución en la que establecía que esto no podía hacerse. Pero ahora vemos una profusa campaña de un ministro del gobierno y de otras entidades públicas promoviendo de manera, abierta la reelección del presidente Danilo Medina. El señor ministro de Obras Públicas. ¿Tú sabes cuántas actividades se hicieron solamente sí, pero en el día de en ayer, este caso, en lo que me quiero el referir, pasado? El ministro de Obras Públicas, he visto unos anuncios que son documentales, promoviendo así de manera, o sea, a la clara. Eso contraviene la ley de partidos, que establece que no pueden haber publicidad, no puede haber publicidad no ha hecho nada en la televisión, en los medios de comunicación masivos. ¿Y pero además esto cuesta contraviene al incluso, gobierno? Porque ¿con qué se está esto pagando? Por eso. ¿Con los fondos del ministro o con los fondos de Obras Públicas? Eso habría que establecerlo. Pero vi igualmente OISOE con los hospitales, una promoción que es una cosa de verdad. Yo estaba sorprendido lo que estaba viendo. Yo decía, no, pero no puedo creer lo que estoy viendo. ¿Y dónde está la Junta Central Electoral que no controla eso? Y los actos proselitistas. Eso es. Eso es mucho este más. fin de semana hubo 4 o 5 simultáneos. Y la semana pasada, tú sabes que sí. Leonel Fernández tenía una actividad muy grande en el Estadio Olímpico y ellos tratando, yo digo que... De contrarrestar. De contrarrestar eso. 7 actividades en 7 provincias. Así es. Pero eso yo pienso que el presidente Medina también tiene que pararlo, porque la imagen del presidente de la República cada vez más se está deteriorando. Bueno, ayer hizo una visita sorpresa que se convirtió en una marcha. Sí, para que usted vea cómo se van distorsionando las cosas. ¿Tú sabes de qué? De las mismas acciones de un grupo de gentes del Palacio. Sí. Entonces yo creo que, por supuesto, que esto tiene control absoluto el presidente Medina, porque si de algo o por lo que el presidente Medina se ha caracterizado siempre, es de que él controla todo, de que él es el tipo de gerente, en este caso de dirigente, de político, que no se mueve una hoja sin que el presidente lo autorice. Así es. Porque esa es su naturaleza. Ese es su estilo, sí, es el de estilo trabajo. de él dirigir, de él trabajar. De que a él no se le puede venir con sorpresas. El único que da sorpresa es él. Pero que le vengan a él con una sorpresa, no. Entonces, todo hay que despacharlo con el presidente de la República. En esto sí tenemos un presidente que sí tiene ese matiz de presidencialismo. Que hay que decirlo. Para los amigos del gobierno que dicen que desde el sector del presidente Leonel Fernández se le critica y que hacemos oposición, eso no es verdad. Nosotros estamos criticando acciones que no son correctas. Las positivas, nadie duda. Por ejemplo, me refería al tema
de la promoción política que se hace con la construcción de los hospitales. Yo no estoy criticando la construcción de los hospitales. Eso está muy bien, qué bueno que se haga. Estoy diciendo que utilizar eso con fines proselitistas, diciendo que estas son razones por las que debe continuar el presidente de turno, eso viola la Constitución y las leyes. Y eso lo vamos a decir, no importa quién lo haga. Esto de hacer estas manifestaciones que se han ahora disfrazado de agradecimiento por la obra de gobierno del presidente Danilo Medina, cuando en realidad, ayer lo veíamos en Monteplata, son actos puros de reeleccionismo. Pero la Constitución prohíbe la repostulación del presidente Danilo Medina. Entonces vamos a respetar las reglas del juego, porque esto es lo que ha sido reiterativo el presidente Leonel Fernández en decir, bueno, es que hay reglas establecidas y usted no puede variarla al final cuando llega el término del periodo, porque usted fue electo, entonces cambiar las reglas para continuar. Y ayer lo señalaba de nuevo, de que, y lo hacía en un acto importante que tuvo, donde más de una decena de jefes de la policía y otras decenas de oficiales generales en retiro y oficiales superiores y de rangos inferiores, oficiales subalternos y alistados y clases, en fin, que le dieron su respaldo y respaldaban la lucha que tiene en defensa de la Constitución. Y allí el presidente Leonel Fernández decía, usted no puede dar un ji y correr por tercera, que es lo que se pretende hacer. O sea, usted no puede llegar a un semáforo que está en rojo y saltarse el semáforo o arrancar el semáforo para continuar, porque entonces va a crear caos, va a crear desorden. Y hacia allá es que conduce las iniciativas o digamos lo que se ha estado haciendo con el intento de reformar en la forma en que hemos dicho y queremos reiterar, de manera violentando disposiciones legales, porque esa facción del PLD no cuenta con los votos suficientes. De hacerlo tiene que recurrir a la compra de voluntades en el Congreso de la República. Y eso va a generar inestabilidad política, eso va a generar un caos institucional y eso va a dividir a la sociedad dominicana y no se sabe en qué concluya esto. De manera, presidente Danilo Medina, usted sabe que les respetamos y por eso queremos llamar la atención para que a partir de hoy, comenzando en la reunión del comité político, dé señales de que usted va a respetar el mandato de la Constitución. Y sobre todo al mandar la señal, yo no voy a decir que de desprendimiento, porque no, eso jamás se puede esperar de algún político, pero yo sí pienso que si el presidente mismo quiere verse en un futuro, ¿no?, valorado por esta sociedad dominicana como debe de ser. Claro, como merece. Ser, porque esa debe ser la aspiración de cualquier político, no importa a qué país pertenezca. La aspiración de un político es primero dejar un legado, eso es importante para ellos. Por otro lado, mantenerse activo, mantener de algún modo esa influencia de poder que puede generarse desde distintos ámbitos. No solamente usted ser presidente de la República le va a permitir, o legislador, o la función que sea, le va a permitir a usted tener algún tipo de poder. Hay muchas formas de cómo hacerlo. Bueno, si el presidente Medina está pensando más allá del 20 como político, pues yo pienso que este es el momento de él empezar a actuar como tal. No se puede pensar en política solamente que a corto plazo. De hecho, los políticos están comprometidos siempre a actuar en base y pensando siempre a mediano y largo plazo. La visión de un político siempre tiene que ser de águila, una visión amplia, una visión incluso futurista. El político está compelido a mirar y a ver el futuro, de hecho. No es que sean brujos ni mucho menos, pero están obligados a mirar más allá de la curva, como generalmente se dice. Porque hay compromisos con todo un pueblo. Porque las decisiones de estos, cuando tienen poder, impactan en una mayoría importante o en la generalidad.
Por lo tanto, el político, cuando toma una decisión, siempre tiene que estar pensando en lo mucho que esto puede impactar de manera positiva o negativa en su sociedad. En este caso, el PLD, el partido de gobierno y específicamente el presidente Medina saben muy bien que todas estas especulaciones que se andan por ahí diciendo de que si ya hay funcionarios, incluso se les llama con nombre y apellido a aquel señor del maletín, bueno, Marino Collante y todo eso. En ese audio, en el audio que circula, que no es, Lindsay, una especulación. No. Por lo menos es una presunción razonable de que se estaría en esos propósitos, porque él no lo ha desmentido, al contrario. El diputado que aparece como contraparte en este audio lo confirmó luego. De hecho, Elpidio Báez, que todos lo conocemos, nuestro querido hermano y amigo Elpidio, lo ha dicho públicamente que ellos andan, que ya tienen prácticamente eso comprado. Él no ha dicho la palabra comprado. Gustavo Sánchez le respondió muy duro a él. Porque es que ellos viven en un pugilato grande. Porque son de la misma demarcación, sí, la circunscripción número 3. No solamente eso, tú sabes que Elpidio está ahora mismo, o sea, Gustavo Sánchez entiende que él tiene que ser el vocero de la bancada del PLD. Él es el vocero formal, pero no está asumiendo esas funciones, parece. Entonces el PIB o no les en un respetan, momento parece. Determinado era el vocero. Entonces okay. hay un pugilato entre ellos dos, siempre lo ha habido. Entonces, pero el Pidio públicamente lo ha dicho. Yo no voy a decir que descaradamente lo ha dicho, sino públicamente porque el Pidio le mandaron a hacer un trabajo y él está haciendo su trabajo. Con esto no quiero decir que si a mí me mandan a hacer un trabajo y yo entiendo que ese trabajo no es ético, si es contrario a la ley, si es contrario a la ley, no importa quién lo ordene. Exacto. No lo acepto. Pero independientemente de eso, digamos que el Pidio es tan fanático de Danilo Medina que él es capaz de hacerlo. Sí. Pero él entonces ha dicho públicamente, el Pidio, que sí, que ya eso prácticamente se tienen todos los votos y todo lo demás. ¿Cómo se tienen los votos? La gente se pregunta, bueno, ¿cómo se tienen las voluntades conquistadas de aquellos diputados que han dicho que no están de acuerdo con la modificación a la Constitución, que no están de acuerdo y que no van a votar por una reelección, ni con eliminar el transitorio de la Constitución de la República, ni con que se toque la Constitución para esos fines? Cuando ya el PRM ha dicho que no estaría prestado a ese juego tampoco? ¿Cómo lo han hecho entonces el Pidio? Porque ustedes son ¿cuántos diputados? ¿Cuántos diputados de esa organización política? ¿O son ellos los 98? Ahora yo estoy confundida. ¿Cuántos son del PLD? Lo importante es que le hace falta más de una veintena. Sí, 27, 28 diputados. Legisladores. Diputados. Sí. Porque tú sabes que en el Senado de la República, ahí sí que la mayoría son danilistas. Pero en la Cámara Baja, en esa Cámara de Diputados, son muchos los diputados que hay que comprar. Multiplique eso por $1 millón a cada uno, porque no es verdad que si un legislador, y yo como negociante, por ejemplo, una negociante común, ¿verdad? Como tú, como yo, como cualquiera. Usted va a vender un teléfono y usted ve que ese teléfono lo están ofreciendo hasta en $1 millón, usted no lo va a vender en 600 cuando usted sabe que hay un mercado que está dispuesto a pagarlo a $1 millón. Y si alguien te lo quiere dar más barato, te lo quiere comprar más barato, dice, no, pero es que $1 millón, porque usted se lo compró al vecino de al lado a $1 millón, y porque usted a mí me lo va a comprar $400,000 más barato, no. Deme el $1 millón y yo se lo doy. No, y entonces, esto encarece también porque, poniéndolo en el punto de vista comercial, como si fuera eso, como lo ve algún sector, porque luego de que comienzan a hacerse ofrecimientos y a concretarse, entonces aquellos que aún vayan a apoyar la reforma exigen lo suyo. Claro porque que dicen, sí, porque, entonces ¿por qué yo tengo? Y yo que soy leal, entonces no me van a dar nada. Sí, y mi campaña, y por ahí comienza, porque siempre se disfraza que es para la campaña. En Brasil se decía con el caso que era para la campaña, pero en Brasil hay muchos presos. Muchos presos. Es decir que deberían verse en ese espejo alguna gente. En Venezuela
se comenzó con este jueguito a desconocer las mayorías y fíjense cómo está Venezuela. Sí. Y fíjense cómo andan muchos funcionarios venezolanos que han sido sancionados por el gobierno de los Estados Unidos, han sido algunos otros perseguidos, hay uno detenido en España, en fin. Es decir que yo les invito a que reflexionen, a que entiendan que el poder es pasajero, que lo que sube baja y que las reglas de la democracia son esas. Usted hoy se le elige, concluye su mandato, concluye su periodo y usted, conforme a esas reglas, las respeta, las hace cumplir y en forma democrática, por ejemplo, en el caso del PLD, escogerá su candidato. Lo que la mayoría decida, conforme a las reglas de ese partido, conforme al estatuto de la organización, escogerá su candidato. He dicho en otro momento, y lo reitero, incluso el presidente Danilo Medina, como líder de un grupo que es, de una facción a lo interno del PLD, puede impulsar la candidatura de uno de los suyos. Sí. Ahí hay gente que le ha seguido siempre, que tienen potencial, ¿y por qué no se le apoya? Bueno, pero tú lo has dicho, de su partido, ¿verdad? Sí. De su partido. O sea, que el presidente Danilo Medina pudiera apoyar cualquiera de su cualquiera partido. de su partido. Y vuelvo a reiterar, de su partido, porque con lo que yo veo mal es, y con lo que no se sentirán bien los PLDistas, sería con que hayan señales de que se vaya a apoyar a otra gente que no sea de su partido, trayendo como consecuencias a que desde el poder, desde el gobierno, se creen las condiciones para sacar a su partido del poder. Tú recordarás, repetir lo que se hizo en la alcaldía del Distrito Nacional. Exactamente. Algo así. Tú recordarás lo que pasó aquí con la alcaldía. Roberto Salcedo. Que no estoy reivindicando a Roberto, no, que demostró que merecía eso y más con su conducta posterior. Claro, o sea, como aspirante a ser político, ahí Roberto falló bastante. Pero independientemente de eso, esa plaza, el gobierno proporcionó y llevó toda su maquinaria y la puso a disposición del que hoy es alcalde del distrito, creando todas las condiciones, por lo tanto, para sacar al PLD de esta plaza. O sea, si estamos hablando de alcaldías, la más importante de todas es el Distrito Nacional. Y es el gobierno quien crea todas las condiciones y quien proporciona el que esto se dé. Algo que usted dice, pero matemáticamente, ¿por qué si usted se pone a sumar, a multiplicar, a restar, a dividir, en qué le convenía al presidente de la República sacar a Roberto Salcedo y apoyar descaradamente al actual alcalde del Distrito Nacional, que se fue con la boleta del PRM, pero que todo el mundo sabe que es una figura que representa al empresariado de este país? Por eso es que usted ve que los principales funcionarios de esa alcaldía son empresarios. Así es. No son políticos, son empresarios. O empleados de empresarios. Sí, o empleados de empresarios. En el caso de David Collado sabemos muy bien que es una figura que proviene directamente de la familia Vicini. Por lo tanto, él es un empleado de la familia Vicini y él es el que está ahí en esa alcaldía. De hecho, Juan Bautista Vicini agarró a su muchacho y fue y lo inscribió a la Junta. Así es. Lo inscribió 3 meses antes de todo el proceso. Ese muchacho empezó a hacer campaña. Yo creo que el último día de inscripción fue y lo llevó a su muchacho, lo inscribió. ¿Usted qué iba a hacer, el alcalde? O sea, sin tener... Y todas las encuestas daban ganador a Roberto Salcedo. ¿Y qué pasó ahí? Ah, bueno, yo no sé. Entonces tú sugieres que eso puede repetirse. No, yo lo que digo es que cualquier cosa, ahora que tú señalas de que el presidente Danilo Medina pudiera impulsar cualquiera de las personas que están a su alrededor. O no cualquiera, los que tienen condiciones. Porque, por ejemplo, ahí está Reinaldo, secretario general del PLD. ¿Por qué el danilismo no lo apoya? ¿Tú sabes cuánto le dieron a Reinaldo?
Reinaldo, en la encuesta Gallup? Bueno, ¿y si no lo apoyan? 0%. Bueno, es que no lo apoyan, Lince, al revés, lo boicotean. Sí, pero bueno, 0% es lo que te estoy... 0%. Pero yo no digo que él vaya a ganar, es que le apoyen. Sí, no, pero lo que te quiero señalar es que cuando tú ves que hasta 0%, porque esa misma encuesta puso a Danilo bien en algunas cosas, y fue complaciente con el presidente Medina y le dieron una maquilladita, muchas cosas. ¿Por qué le pusieron 0 a Reinaldo? Y bajaron de que la aceptación o el rechazo a la reforma constitucional. Es de 70, era en de la 78. última encuesta había sido 77 y algo. Lo bajaron a 68. Mejoró, pero 68 es una cifra 70, no despreciable. 68, no, pero para nada. 68% del país, o sea, de cada 10 dominicanos que usted consulta, 7 le dicen, no queremos que se toque la Constitución. 7, casi Nosotros 8. queremos que se respete el mandato de la Constitución. Eso es, en blanco y negro, en buen dominicano, eso es lo que le dicen. Miren, no, nosotros valoramos la gestión del presidente Danilo Medina. Yo la valoro, tú la valoras. Si a mí me preguntaran usted... Cosas, yo no valoro usted no, porque hay cosas con las que no estamos de acuerdo, pero en general... La gestión del presidente hay que valorarla positivamente. Es un gobierno del Partido de Liberación Dominicana y creo que tiene una impronta de gobierno interesante. Yo no valoro interesante. muchas cosas del gobierno. Bueno, pero en general yo valoro al presidente Danilo Medina. Ahora, a mí se me preguntara, ¿usted estaría de acuerdo que se reforme la Constitución para que Danilo continúe? No solo que estoy en desacuerdo, es que estamos y vamos a luchar para evitarlo. Y así está la mayoría del pueblo dominicano. Ya lo decía el doctor Rafael Alburquerque, es vicepresidente de la República y un hombre muy moderado. Lo dijo reciente, a mitad de la semana recién transcurrida. Él decía, si se presenta la reforma constitucional, nos vamos a la calle y el PLD se dividirá. Para mí lo último no es lo más trascendente. Lo más trascendente es que la sociedad dominicana va a enfrentar ese despropósito. Y es un despropósito por lo que ya hemos señalado, por la forma en que esto podría, de la única manera que podría alcanzarse, sobornando legisladores. Sobornándolo, esa es la única manera y todo el mundo sabe que ellos ya saben cuál es el caminito para eso. Así es. Que don dinero lo puede todo según la concesión que tienen algunos de esos funcionarios y como ellos tienen saco de cuarto, sacos y sacos. Que habría que preguntarse de dónde proviene ese dinero. No, pero tú sabes muy bien de dónde proviene. Porque en eso ellos tampoco han guardado las formas. Ellos no han guardado la forma en mostrar papeleta a este pueblo. Y tú que eres tan informada, porque yo no tengo ese nivel de información. ¿Cómo es que ese $1.000.000 o los 30 millones de pesos que se estarían entregando, ¿de dónde lo van a sacar? No, pero tú sabes, ya yo no te dije que tienen saco de cuarto. Sí, pero eso va a salir del sistema financiero nacional o eso está en una pero bóveda. Tú sabes, mira, es que hay muchas formas, mira. Por ejemplo, yo te he dicho que hay algunos de esos legisladores. Lo primero es que de todos ellos se tiene el pedigrí. Ahí DNI 911 y todas esas agencias de inteligencia se les solicita el expediente de Juan Pérez, diputado por el municipio tal de la provincia. Saben lo que debe. Saben lo que debe. Saben las amantes que tienen. Sabe cuáles son, si tiene una finca que está ahora mismo difícil. Entonces lo que hacen es que le aprietan la tuerca. Se la van apretando todas. Todas las tuercas, todas las debilidades. ¿Sus actividades a qué se dedican? Si es de actividad agroempresarial, olvídate que un permiso no sale, nada de eso. Nada de Todo eso lo sabemos. Entonces, ellos le dicen, mira, tú tienes este permisito aquí que todavía no te sale y tú tienes ya 6 meses luchando en eso. Mañana mismo te lo consigo. Esa deuda que tú tienes en el banco. Esa deuda de 100 millones de pesos que tenía uno la vez pasada, te la vamos a condonar. Así es la cosa. Sí. Pero eso deja huellas. Eso dice de jipeta. Eso es un disparate. Eso dice que le van a dar una jipeta, que no sé cuánto. ¿Tú te crees que esos legisladores, lo que menos ellos están pensando no me están pidiendo consejo, pero yo le voy a dar un consejo legal. Esos legisladores tienen Tengan cuidado con eso, porque eso deja muchas huellas. Bueno, pero es que ya ellos lo hicieron la vez pasada y no hubo consecuencias. No, Lindsay, no ha habido, pero oye lo siguiente. Pero la norma procesal penal establece que los delitos de funcionarios
son imprescriptibles. Ah, eso es cierto. Entonces, un día saldrán. Claro. Entonces es mejor que desistan de esto porque la situación se le puede complicar en el futuro. Y no estoy amenazando a nadie porque yo no tengo poder para eso. No, pero eso fíjense simple y llanamente es una que advertencia. aquí no se está jugando solo. La oposición existe. No, Y el fíjate lo que hizo Luis PRD, Abinader. el PRD llegó a ser un partido que tenía el control absoluto de todos los organismos del Estado, de todos los poderes públicos. ¿Y qué es el PRD hoy? Por sus locuras, como las que pretende seguir encaminándose el Partido de la Liberación Dominicana. Y si sigue por ese derrotero, le ocurrirá lo mismo. ¿Tú sabes lo que hacen? Hacen como José del Castillo, que tiene de que a toda una generación de la mujer ese está caliente. Sí. Desde la mujer, el papá, el suegro, hasta el ex marido de la mujer que tiene, cobra 150,000 pesos, digo yo. Tú sabes que hay ex maridos que han sido muy dichosos. Oye, pero que esos ex maridos, hasta yo quiero ser ex marida. Eso es increíble, Carolina. Pero bueno, señores, esto es increíble, pero hasta ahí llegan las locuras de algunas. Pero usted se pone a ver quiénes son los que están en toda esa sinvergüencería. Y la mayoría de ellos no son políticos. Son unos arrimados a la política que han llegado para aprovecharse de la política y beneficiarse de ella. Porque hablan de que... No, los verdaderos políticos por lo regular saben muy bien eso que tú analizas. De que ciertamente cuando usted comete un delito de la naturaleza que sea, eso tiene consecuencias. Y no importa qué tan lejos o qué tan cerca esté, en algún momento puede salir. Porque son imprescriptibles, como tú lo has dicho, cualquier caso de cosas mal hechas dentro del Estado, dentro de las funciones que esa persona puede estar realizando en un momento determinado. Pero esa gente que llegan a la política no tienen la mínima idea de nada de esto, porque no son unos estudiosos de la política, simple y llanamente llegaron para beneficiarse y no conocen el régimen de consecuencias ni le importa tampoco. Un verdadero político se preocupa por su imagen. Así es. Es lo primero que siempre está pensando en la imagen de él. Entonces, estos otros, no, hombre, esta gente vinieron a buscar su cuarto, a buscar lo de ellos, y de eso es que se trata. Pero bueno, desearle a los miembros del comité político que hoy se pongan de acuerdo y que piensen primero en el deseo por un lado y la conveniencia por otro del pueblo dominicano, y que en base a las mismas ellos tomen sus decisiones en el día de hoy. Que no piensen de manera particular, sino que piensen en su organización política y en los intereses del pueblo dominicano. Hacia allá es que se debe de conducir ese partido, porque ese partido tiene un gran compromiso con esta sociedad. Es el partido que ha mantenido en los últimos tiempos el sistema de partidos políticos vivos. Del PLD dependen muchas cosas en la República Dominicana, lamentablemente. Quizás eso no era lo mejor, pero así es, esa es la realidad. Y ese comité político tiene en su poder en estos momentos una gran responsabilidad con el pueblo dominicano. Vamos a ver en qué esto termina, Otoniel, vamos a ver mañana, o no mañana, esta misma noche sabremos. Sabremos lo que va a pasar allí. Así que vamos a ir a una breve pausa. Tras la pausa vamos a conversar con un vocero de ese proyecto que está todos los días acaparando la atención de la sociedad dominicana, un grupo de PLDistas que están impulsando la candidatura del doctor Leonel Fernández, que todavía, ¿verdad?, no es candidato ni mucho menos, pero una figura tan importante como esta, que todo el mundo conoce, tiene él esa ventaja frente a los no demás es candidato, aspirantes. Tan pronto se sortee la situación interna del PLD, o sea, que se reconfirme el respeto a las normas jurídicas, al ordenamiento jurídico nacional, automáticamente Leonel es el candidato del Partido de Liberación Dominicana. Y cuando sea candidato del PLD, seguro que será el presidente de la República. Bueno, pues vamos a hablar de la actividad también del día de ayer, porque un grupo importante de ex jefes de policías, de ex generales, incluso mayores generales y todo eso, y retirados que se han levantado de sus asientos, que estaban tranquilitos ya, disfrutando
en tranquilidad familiar ya de su retiro, se han levantado todos y han dicho no, pero es que el país corre peligro y el país hay que defenderlo. Hay que defender la democracia de la República una vez más. Y toda esta gente se ha levantado y ha dicho, no, nosotros nos vamos a sumar a Leonel, porque como el presidente Fernández, Leonel Fernández encabeza esa causa de defensa de la Constitución de la República, en defensa de la institucionalidad de este país, bueno, pues ellos se le han sumado. Vamos a conversar tras la pausa sobre esta actividad y otras actividades que tiene ahí programada el doctor Leonel Fernández.